Bienvenidos a la Liga del Código, un podcast de developers para developers. Este es el episodio número 18, el cual es la segunda parte de preguntas de entrevista. En este intentamos enfocarnos un poco más en temas de backend, infraestructura y seguridad. Disfruten. El día de hoy vamos con la segunda parte del tema de las preguntas de entrevistas. Como ustedes saben, básicamente es hacer preguntas que nos han hecho en diferentes entrevistas que hemos tomado anteriormente, ver si los demás pueden responderla y si no, también responderla nosotros mismos. Y de igual forma, tratar de entender qué el entrevistador está buscando con esta respuesta. Entonces, vamos arriba. Y empieza con la primera. Déjame arrancar. ¿Cuáles son los tipos de data de JavaScript? ¿Alguien se lo Los sabe? tipos de data. Data type de JavaScript. Lo que dice los primitive types. Los primitives types. Bueno, tú tienes int, tú tienes string, tú tienes array y tú tienes object. Y function. Y function es un primitive type. Esa es una buena pregunta. O sea, en vez de int, number, ¿sabes? Como... Number. number, ¿sabes? Pero sí, esos son básicamente. Bueno. Y function no es entonces, ¿verdad? Function Function no es entonces. No, function no hay. No, ok. Pero fue una bonita patada, buena. No, Sí, quedó bien. fue una patada bonita. Porque... Quemado ahí mismo. Una pregunta que me hicieron de seguridad, o sea, era para una posición de full stack y cubrimos varios temas de seguridad. Entonces, este es fácil. Esta fue una de varias, pero, por ejemplo, ¿qué es la encriptación, qué es el hashing y cómo se diferencia una de la otra? ¿Quién le quiere responder eso? Y esa es fácil. Eso es de la fácil. Esos son del tipo de preguntas que se supone que sé la respuesta, pero como que yo no sé cómo empezar a explicarla, porque probablemente voy a decir muchas cosas que no tienen nada que ver con ella. Tú empiezas ahí, tú vas tirando patadas y vamos a ver qué se Mira. pega de la pared. Y lo más doloroso es que yo he leído de cada cosa. Pero Oh. son como muchos cabitos sueltos. Pero vamos, o sea, la voy a responder. En esencia, encriptación y hashing ambos son similares en sentido que ofuscan el contenido original. Ajá. La diferencia está en que cuando tú encriptas, tú puedes de-encriptar. O sea, le puedes volver hacia atrás y saber que encriptaste, mientras que el hashing, eso es un hash que tú no puedes darle para atrás. Tú sí lo puedes comparar con otro hash, pero no puedes retornar a ver qué generó ese hash. Exacto, como Ok, entonces el hash, hash. ¿Cómo? MD5 es un hash, entonces. Exacto, tú no le puedes dar para atrás. Exacto. Pero cuando tú haces algo que le pones con un public y private key, Y tú encriptas, tú puedes encriptar. con el Sí. private y comparte y el que tiene el public lo puede leer para atrás, entonces, Exactamente. ok. Te iba a decir algo, bueno. eso mismo era, como tú dijiste. Mentes iguales. Leí tu mente. Por otro lado, entonces, vámonos a hablar un poquito de HTTP. Olvídate de seguridad, que esa vaina siempre es Que me complicada. olvide. Oye, tengo 4 preguntas más. Así que agárrate de esa silla. Ok, dígame entonces la diferencia entre un GET request y un POST request. ¿Cuándo tú usarías uno u otro? ¿Por qué? Esa yo creo que me la sé. Bueno, en términos de o sea, hay unos... Respóndelo sencillo. sencillo, o sea, como el término de RESTful, o sea, un GET es para cuando tú vas a obtener información y un POST cuando tú vas a submitear información, o sea, tú vas a pasar al server para que cree un récord de eso que tú quieres guardar, básicamente. Exactamente, con un post. Sería el uso de GET y POST. Para agregarle un chin a esa Dale. pregunta. Sí. Con eso tú estás diciendo que en GET tú, o sea, trae información, en POST tú envías información, o sea, tú estás insinuando que POST tiene un cuerpo que tú envías en tu request, ¿verdad? Ahora mire mi pregunta. Con GET tú puedes tener un cuerpo y enviarlo,
Por default, todos los requests tienen un cuerpo. Pues tú tienes el header y tiene otras cosas que HTTP utiliza, como que, por ejemplo, tú siempre mandas los cookies que el browser tiene y entre otras cosas. Pero la intención de hacer un GET request es no cambiar nada en el backend o la base de datos o lo que sea. Eso es Pero lo la más intención importante. de un post request, exacto. La intención de un post request es que tú quieres cambiar algo. Sí, yo creo que eso es... Con tú decir eso, ya tú respondiste la pregunta por completo. Get nunca cambia nada en la base de datos, por nada del mundo. Si tú trabajas con alguien que hizo un get, o tú mismo hiciste un get que modifica un récord, no, esto lo pone como visto en tal... No. Si han visto cosas. Y Así exacto, no es que técnicamente no se pueda, pero por convención, esa no es la idea del GET request. Entonces, Exactamente. si tú haces eso, tú estás haciendo lo contrario a lo que todo el mundo hace y va a estar perdido siempre. Y algo que yo quería agregarle a eso mismo, porque lo he visto como mala práctica, que lo correcto es que la información que tú necesites para pedir la información que tú estás buscando en el servidor debe ser suficiente el URL. El URL tiene que decirte descriptivamente qué es lo que tú estás tratando de obtener del servidor. Porque hay gente que sí ha usado el cuerpo para como que desmenuzar a exactitud qué es lo que está pidiendo realmente. Entonces, eso no está bien. Entonces debería enviar la data por el query string en vez de utilizar el cuerpo. Correcto. Si tú tienes que hacer un search o algo así, que lo agregue dentro del URL, no que lo ponga dentro del cuerpo del get. Ok. Dale con tu pregunta, Tomás. Yo no tengo preguntas. Yo no estoy escuchando. ¿Cómo? Ya que mencionamos get y post, ¿cuál es otro verbo HTTP tiene y para qué se usa? Mira, otro que yo conozco es put, ese es para actualizar un dato específico. Put, También está update. update, No es patch. no patch. Hay un patch también. Espera, déjame ver. Lo de update te lo voy a Yo deber, no güey, ¿no? conozco. Yo no Sí, conozco. de verdad. No, es put para Patch. esa parte. No me hagan eso. Put, patch, Patch, get, post, delete. delete. Es verdad. Update no está ahí. Y creo que está Yo option. lo confundiste con patch. Seguro. Hay un Pero- Sí, option. está options también. patch. Está option. Ese yo nunca lo Está bien, usé. pero vayan diciendo para qué se usa, porque ustedes no me están mencionando el nombre. Por favor. La pregunta era, ¿cuáles son y por qué? Bueno, yo ya dije, Ok. dice que put es para actualizar un solo récord de lo que tú tienes. Patch Ok. es para Options. actualizar el objeto completo. Options, para tú confirmar si tú puedes comunicarte con ese recurso. Algo parecido. Como que es para confirmar si de donde viene el request tiene acceso a comunicarse con ese backend, con ese recurso o lo que sea. Y lo Y de es, put y y es patch. un request que el browser lo hace automático para que no haya problema de CORS, que es el Cross Origin Security algo. Va por ahí. El course. El course. Un buen dato. No, sí, eso es. Y el course siempre. O sea, ese option se envía para saber si viene del mismo servidor. Dominio. O sea, bueno, lo de put y patch, yo iba a decir que es por convención, que utilizan, digamos, uno para reemplazar y otro para actualizar, pero en realidad tú puedes usar uno y el otro sin problema. Y luego delete, que es para borrar una entidad. Pero mi pregunta ahora bien, ¿puede un browser, o sea, cuál tipo de request un browser puede enviar? El browser solo, automáticamente. Sí, un browser. Tú tienes todo eso verbo HTTP, pero tu browser solo envía un límite de verbo HTTP a tu servidor. ¿Cuál el browser es capaz de enviar? Todos los browsers hacen lo mismo. Ok. Los browsers solo pueden enviar get y post. Me maltrataste ahí. No, los browsers solo pueden, o sea, estamos hablando formularios. O sea, un formulario que envía a un servidor. Ahora bien, tú puedes crear request tipo Ajax, que sí, donde tú puedes especificar el verbo que va a llegar al servidor. Ahora bien, si tú tienes un formulario y ese formulario tú lo quieres enviar como un put, un patch, tú no puedes hacer. Tú solo puedes hacer Solamente post. hacer post. Lo mismo si lo quieres hacer como delete. Los trucos que hacen muchos frameworks es que ponen un hidden input
donde especifican qué método qué verbo HTTP están enviando junto con ese request. Oh, y entonces ellos lo ponen como parte del cuerpo del post. Exacto, como parte del payload, y ya luego cuando llega el framework, digamos, dice, ok, me están enviando un put con este formulario, pero en realidad un post, porque no pueden enviar otro tipo de... Tú sabes, se me ocurrió una pregunta. Mencióname 4 status codes que son comunes. Oh, 404, ¡pam! Ah, 200, el OK. Está el 401, que es no autorizado. Está el 500, que es error de servidor y familia de los 500. El 201 es como OK, pero created, Accepted. es como suceso, Accepted. exacto. Accepted. El 403 no permitido, mientras que 401 no El autorizado. 403 es forbidden. Eso, 403. ya. Y ahí te voy a dar un truco interesante, porque eso me dio mucha agua de bebé al principio. Mi trabajo no. La diferencia entre el 401 y el 403. 401 es unauthorized y 403 es forbidden. 401 es, tú me estás haciendo un request y yo no te conozco. Tú estás unauthorized. Y el 403, que es forbidden, tú me estás haciendo un request, yo sé quién tú eres, tú te autenticaste conmigo, lo que tú me mandaste está correcto, pero tú no tienes permiso a eso. Ahora, una de seguimiento. ¿Cuál es la diferencia entre autenticación y autorización de Ya, usuario? Tomás lo dijo mismo. Ya, Yo iba a decir eso mismo, que realmente es un tema que se confunde mucho, porque son muy parecidos. Básicamente, autenticación es tú decir quién eres tú, y básicamente el login, por ejemplo. Y la autorización es que para esos recursos tú tienes permiso. Por ejemplo, los admin por lo general tienen permiso a todos los recursos de una página web, pero si tú eres un usuario, qué sé yo, con otro rol que no tiene permiso a cambiar configuración de la aplicación, por ejemplo, entonces tú no estás autorizado para esos recursos. Sí, y le voy a hacer un comentario respecto a eso. Recuerdo cuando estaba desarrollando la aplicación del Werewolf, hay un punto donde yo tenía que pedirle al servidor el recurso de las imágenes para cargar las imágenes dentro de las cartas. Y hay una autenticación que es simplemente anónima, que es decir, que mira, yo soy un usuario válido dentro de la aplicación, pero yo no te voy a dar mi nombre ni nada. Y eso es válido. Es una autenticación válida. Es simplemente alguien que tú sabes que tiene los permisos para acceder a ese recurso porque está utilizando la aplicación, pero que tú no necesitas saber quién es él per se. Cuando tú no tienes una autorización muy compleja, tú puedes apoyarte de esa, que es una autenticación anónima. exacto. Y el ejemplo está en GitHub y vamos a poner el link para que usted lo vea y se ensucie la mano con eso, si usted no sabía eso. Volviendo al tema amado de Winner, seguridad. ay, Una inyección SQL. ¿Alguien me puede decir qué es eso? ¿Cómo se puede evitar? Si mal no recuerdo, el problema era que en algún momento las aplicaciones tomaban lo que sea que el usuario le mandaba y no trabajaba encima de esa data más o menos, y como que a veces podía pasarle directamente a la base de datos, y entonces ese tipo de cosas podían hacer scripts dentro de tu base de datos que hicieran cosas que tú no estabas esperando. Entonces, vamos a decir, un textbox, en vez de poner mi nombre, yo ponía un script de SQL que borraba toda tu tabla. Entonces tú no te asegurabas que eso era un nombre y lo mandaba directo por la base de datos. Pum, borrar toda la data. O que le mandaba un select por ahí y en vez de sí, insertar un nombre nuevo, el SQL te devolvía sí. toda la información del select que tú pediste. Miren, la brecha más grande de seguridad que yo he visto fue una vez, bueno, obviamos el nombre de la empresa, no estaba, pero que yo vi un query de SQL en un código de HTML y eso mismo se le mandaba así a la base de datos y yo, mi madre, ¿qué está pasando aquí? Entonces, ya tú podías escribir lo que tú quieras. O sea, si una gente nada más con B F12 y ve el código de HTML ya. Sí, la inyección SQL es eso, como que tú no validas o sea, tú confías en lo que el usuario está escribiendo, tú no hacerle un encoding ni nada, ni digamos quitarle los diferentes caracteres especiales que ese usuario está usando. Y como otra pregunta, o sea, ¿ustedes saben lo que es el cross-site scripting? Que es Ah, mira. XSS.
Y un comentario respecto a la pregunta pasada de inyección de SQL. El proceso de limpiar la data que te está llegando antes de pasarlo a SQL, si no me equivoco, se llama sanitizar la data. Exacto. Quitar el input. Entonces ahora Cross hablemos de scripting. cross-site scripting. Aquí es eso. Es como Me suena que... bastante, pero exacto, no me estoy suena. seguro. Es muy similar. Yo creo que desde un dominio tú puedas acceder a otro dominio y hacer cambios en él. Por ejemplo, si mi página tiene un iframe, el hecho de que yo pueda cambiar cualquier cosa que esté dentro de ese iframe y de atrás para adelante, como que el iframe pueda acceder al contenido que está en mi página. No exactamente. O eso es course, yo creo, otra vez. Sí. Pero eso es por Eh, sí. sí. Pero el cross-site scripting es muy similar al SQL injection, en sentido de que tú escribes JavaScript en un input y envías ese JavaScript a la base de datos. Se salvó el JavaScript. Entonces, cuando tú vas a renderizar eh, ese contenido, tú lo vas a mostrar en una lista, en algún sitio, eh, tú no sanitizas, no sé si es la palabra correcta, o le hacen coding a eso que vino desde la base de datos. O sea, tú estás confiando también en lo que viene de la base de datos. Y tú simplemente lo tiras ahí. Y ese JavaScript se ejecuta y se va a ejecutar en el cliente, digamos, por decir, yo subí el JavaScript, pero luego Tomás entra en la página y ese Cuando JavaScript se yo va a fui a ejecutar en la cargar. computadora de Tomás. Wow. Entonces, eso se hace mucho para robar cookies cuando es exitoso, porque es silencioso. O sea, tú creas algo que toma los cookies de esa persona, lo envía a un sitio por Ajax y luego esa persona utilizando ese cookie se hace pasar, digamos, por Tomás, por la persona que le robó el cookie. Y Ok, entonces el SQL injection, el ataque es en la base de datos. Y Hacia el la base de datos. cross-site scripting, el ataque en De el la base cliente. de datos. exactamente. O sea, se utiliza mucho el tema de la base de datos porque con la base, o sea, tú almacenas el JavaScript ahí. Ajá, Luego, para persistirlo. exacto. Ok, una pregunta, bueno, no es de frontend puro, pero es mixta. ¿Cuál es la diferencia entre pre-rendering y server-side rendering? No, o sea, no es que son server-side Yo creo que rendering. son técnicas diferentes. Exacto. Al final, ambos renderizan contenido, ambos van a generar HTML, digamos, que es lo que el browser puede interpretar. Pero uno lo genera desde el servidor, utilizando el código del backend, y luego el otro lo ejecuta a nivel de JavaScript, digamos, de que le llega la data y en el explorador se renderiza. Pre-render es eso. Pre-render es que le llega. Bueno, Bueno, Pre- espérate, yo no ni bien. Pre-ren- Dale. Pre-render yo creo que le dice al browser que le dé prioridad a alguna parte de las cosas que él tiene que mostrar en el browser, si no me equivoco. exacto, o sea, la primera carga que él hace, él ya tiene renderizado eso para que, o sea, por ejemplo, eso se usa mucho para aumentar el porcentaje del SEO, o sea, para que la página sea descubierta por los bots de Google, etcétera. Entonces tú le dices que, mira, por lo menos la página mía principal, tíramela pre-renderizada. Entonces ya como que él tú la ves, porque esa técnica es más para single page application, porque como ustedes saben, lo que manda como que la aplicación entera y el browser se encarga de eso. Entonces con el server-side rendering, o sea, cada vez, tú puedes hacerlo de varias formas. Tú puedes como que cada vez que tú pases a otra página, eso se renderizó del servidor y te lo mandó. Te mando el HTML. Y te mandó el HTML y todo demás. Pero básicamente sí, esa es la idea. Otra pregunta que me hicieron de seguridad, sí, que yo creo que esta ya es la última para no, no saturar con seguridad. Ustedes, bueno, es una pregunta de dos partes. Ustedes saben lo que es cuando ustedes tienen un password y le hacen un hashing. Ustedes saben lo que es la eh, salt en inglés. Eh, y si saben que ustedes entienden, o sea, ¿es necesaria o no es necesaria? Con respecto a eso, yo sé que aparte de la sal, también está otra cosa que se llama el halt o algo parecido. Y es como que la combinación de los dos que tú utilizas para
para poder Exacto. desencriptar el password que tú guardas en la base de datos encriptado para el momento de utilizarlo y comparar con lo que el cliente te está mandando en el momento de loguearse. Pero antes de tú continuar, tú mencionaste encriptar password. Por favor, nunca encripten un password, porque tú lo puedes encriptar. O sea, los passwords háganle hash Hashéalo. y no usen MD5, porque MD5 siempre va a devolver lo mismo. Y siempre pónganle sal. Es un must. Y que esa sal sea única por usuario. Y para facilitarle la vida a ustedes, utilicen Bcrypt. Que Bcrypt es un formato donde la sal es parte del string que se guarda con el hash. Y utiliza, digamos, símbolo de $2 para... Bueno, símbolo de dólar y el número 2 como delimitador de las diferentes partes. Pero sí, en esencia yo voy a llegar a eso, a Bcrypt. Usan Bcrypt. Pero, ¿qué es lo que la sana entonces? ¿Cuál es su función? Ah, bueno, la sal sí es, por ejemplo, yo tengo un password que es súper secreto, nadie lo sabe, es 12345. Y ese password, para almacenarlo en la base de datos, no se debería almacenar como texto plano. Entonces, idealmente no lo encriptamos porque alguien lo puede desencriptar si no le creamos un hash. Que ese hash luego yo lo puedo comparar al momento de la persona escribir su password. Ahora bien, si yo solamente hasheo el string 12345, también es fácil de otra gente tratar de detectar que ese fue el string per se. Entonces la sale un string random que tú le agregas, como lo concatenas ambos. 2345 más luego este string largo, que va a ser único para ese usuario. Entonces eso sí, ya tú lo vuelves, eso es lo que tú le haces el hash, y ya entonces tú almacenas eso completo. Y es como tú randomizas el password de alguien. O sea, que dos gente que tienen el password 12345 no van a generar el mismo hash. ¿Ustedes le han hecho preguntas alguna vez de sistema distribuido? De base de datos, por ejemplo, me preguntaron una vez acerca de sharding, que básicamente es distribuir la base de datos en diferentes locaciones, para que tú tengas, ¿cómo se llama eso? No redundancy, pero alto, Latency. no, No, tú lo quieres availability. high Esa es una de las razones por las cuales hace eso, y la otra es para que eh, tú puedas hacer búsqueda de la data más rápido dependiendo de cómo está dividida la data en cada una de las locaciones. High availability en español es Alta disponibilidad. Eso, exacto. Otra cosa porque en esa entrevista fue que estábamos hablando como de infraestructura, y entonces me pidieron que pero fue hablando básicamente, un backend y que lo deployara y que hiciera la infraestructura de donde ese backend iba a vivir. Entonces, nosotros diseñamos la siguiente infraestructura. Nosotros pusimos se me olvidó el nombre de ese equipo, que va al frente de la red y se encarga de distribuir Un los load balancer. requests, un load balancer. Entonces vamos a tener la aplicación en un servidor que tenía la capacidad de crear diferentes instancias dependiendo la cantidad de requests que estuviera recibiendo en ese momento. Era un clúster de servidores, básicamente. Y entonces, para hacerlo simple, después teníamos una sola base de datos, que el clúster se comunicaba con la base de datos directamente. Y entonces de Y ahí eso fue estaba que en una vino red la privada pregunta. Entonces me imagino de ahí fue que vino la pregunta de si tú de tienes un Sharding. clúster de servidores, que tú tienes muchos servidores y tienes una sola base de datos, ¿cómo tú aseguras de que no se te sature? Exacto, porque entonces eso era un single point of fail, o sea, un solo punto donde la red pudiera fallar, y eso podía ser un problema eventualmente. Entonces, ¿cómo tú lo explicas? O sea, ¿cómo tú desarrollas mira, eso no es una base de datos, sino son muchas bases de datos? ¿Eso es una especie de clúster que uno hace de bases de datos? ¿O cómo es que funciona el sharding? Si tú te acuerdas. Sharding. Sharding. Yo nunca lo he hecho, pero básicamente me imagino que esos servicios como Amazon, Azure y demás tienen clústeres también, igual que los servidores de base de datos, que ellos se encargan de hacer las diferentes instancias de la base de datos. Pero Sí. entonces hay diferentes técnicas que tú utilizas con esa división de las bases, de las instancias de la base de datos, que es lo que yo decía al principio. Por ejemplo, tú pudieras tener una instancia de la base de datos que esté más cerca de Estados Unidos, para que todo el mundo que vaya a buscar data vaya a esa instancia de la base de datos a buscar su data porque está más cerca de ellos, por ejemplo. Okay.
Otra puede ser dividirlo en vez de zona, puede ser por tipo de negocio, quizás, vamos a decir, si hay diferentes datos que se usan más de un lado del mundo que de otra, o no sé, cosas como esa. O de que puede ser también te lo puedo organizar de que ah, por, por letra, o sea, a veces por el abecedario. Ajá, Eh, ajá. Cosas como esa. Entonces, de que la mitad de la data tú la pones en otra instancia y cosas como esa. Puede ser. Hay muchas técnicas que se pueden utilizar con respecto a eso. Tú sabes que algo que nos pasó en uno de los sitios donde yo trabajé es que la base de datos estaba pesando muchísimo espacio. Tanto espacio que no cabía en un solo disco duro y ellos tuvieron que repartirla dentro de varios discos duros. Entonces ellos utilizaron el... Al final era una especie de técnica donde la data per se, ellos la tenían distribuida en diferentes discos duros, siendo la misma base de datos. Por ejemplo, esta tabla, esta tabla, esta tabla, esta tabla está en tal disco duro, esta tabla, esta tabla, esta tabla está en tal disco duro. Eso también se puede hacer. Pero, por ejemplo, una pregunta que me hicieron una vez fue, ¿qué es un CDN y para qué se utiliza? Content Delivery Network, ¿verdad? Bueno, mi concepto de un CDN es que es una red donde tú tienes diferentes servidores distribuidos a lo largo del planeta, donde tú el mismo contenido lo repites en diferentes servidores con la intención de que la persona que va a consultar una información que está en uno de esos servidores utilice el que le queda más cercano. La idea de eso es aumentar la disponibilidad de la información y ponerlo más cerca del usuario final. Bajar el latency también de esa primera carga. Y Pero mira, tú sabes que en mi experiencia, o sea, en la entrevista que yo he hecho, las únicas preguntas que yo me atrevo a decir que disfruto respondiendo, porque las entrevistas técnicas suelen ponerme nervioso, son las preguntas que tienen que ver con diseño de sistemas, donde es literal como que una pregunta abierta y es como que, ok, no hay ningún problema en específico, sino tu creatividad. Y te dicen de repente como que, ok, yo quiero hacer una página de internet donde se va a comprar y vender vehículos. Y la página, yo quiero que liste los vehículos en una página, que tenga un buscador y que me permita agregar vehículos y luego editarlo y demás. No es necesario que tengan cuenta, o sea, sino cuando tú creas un vehículo se te envía un link y con ese link tú puedes editar lo que sea. Y ya de ahí, o sea, tú como que tomas esos requerimientos y tú usas toda tu creatividad. Tú empiezas a decir como todo lo que tú conozcas de que, bueno, yo empezaría usando quizá este framework, usaría para el frontend quizá tal cosa, por poner un ejemplo, usaría Vue. Eh, para la parte de listar, bueno, tú defines la base de datos, en ese momento tú dices, bueno, si es un vehículo, yo almacenaría la marca, almacenaría, o sea, y tú como que vas desglosando cómo tú desarrollarías ese sistema. Y de verdad yo siento que es de la que más me gusta porque es donde tú no necesariamente estás como pensando cómo yo soluciono eso, sino que tú estás más bien sí usando la experiencia que tú llevaste el momento y tratando de hacer el mejor sistema posible. Una preguntita. ¿Cuáles serían los diferentes, o sea, para qué son y cuáles serían los diferentes usos de el storage del browser? Voy a mencionar local storage, IndexDB, cookie y caché. O sea, ¿cuál ustedes dirían? Ok, esto yo lo usaría para esto en tal ocasión. Tú dijiste IndexDB. Ajá, IndexDB. yo ni lo conocía eso. Yo no Háblame sabía de que eso era IndexDB. parte del Ok, browser. No sabía que IndexDB era parte del browser. O sea, no sé, no tengo mucho conocimiento de esa área. Del local storage sí lo he escuchado, la caché también. Ok, o Cookie, sea, ¿en qué momento tú utilizarías local storage? ¿En qué momento tú utilizarías, por ejemplo, cookie? Si yo lo que quiero es guardar información en el frontend para consumirla en el frontend, yo utilizaría el local storage. Y si yo necesito pasar parte de esa data al backend, o que, por ejemplo, en todos los requests que yo haga se mandan al backend, como es, por ejemplo, el hash que por lo general todas las aplicaciones tienen para saber quién eres tú, cuando tú estás logueado, siempre tenga el cookie en todos los requests se mandan, entonces si tu backend sabe quién es el usuario que está haciendo el request. Pero yo diría que si es algo que no tiene nada que ver con el backend, yo lo pondría en el local storage y lo demás quizá en el cookie, al menos que quizá el local storage es un poquito más
No, es lo mismo, en verdad. Yo iba a decir que era más seguro, pero exactamente lo mismo. Así que no. No. Bueno, sí, tú eres, está súper bien lo que dijiste. Lo único que la cookie es súper limitada, o sea, nomás tiene creo que 4 megabits, creo que, no, estoy pasado, pero 4 kilos, tal vez. 4 kilos, perdón, 4 kilos de espacio, o sea, súper pequeño. Pero sí, básicamente para lo que más se utiliza para eso, como tiene que pasar como información que lo van utilizando los dos, como un password, por ejemplo, o un token, se maneja por Sí, ok, sí. y entonces el index DB es básicamente un local storage y él va a utilizar, o sea, lo que tú vas a utilizarlo como si fuese una base de datos en el frontend, o sea, que tú puedes utilizar con índices. O sea, no es nada del otro mundo. Tú sabes que yo tenía miedo de contestar esa pregunta y que Germán viniera para atrás con una pregunta de seguridad, porque hay que tener mucho cuidado donde tú vas a cada cosa. Y sí, Sí. el JWT, el token que tú utilizas para pasar la información, me parece bastante razonable guardarlo dentro de los cookies. Y lo demás, como que el Remember Me, la opción de Remember Me, tal vez guardarla en el local storage. Esa data que tanto persiste. Eso es hasta que yo cierre la página, hasta que yo cierre el browser, hasta que yo apague y prenda No, la... hasta que tú lo borres manual o sea, del browser o te borran la máquina. O que expire. Exacto. Yo sé que Pero el no, cookie expira, tú le puedes poner una fecha de tú lo vas a expiración poner al en cookie. exacto. En local storage yo creo que no, que o tú tienes que borrarlo tú o el usuario lo borra manual. Bueno, les tengo una pregunta a ustedes bien genérica. ¿Qué ustedes prefieren? ¿TDD o BDD? ¿O no hacer testing y vivir en el Extreme Programming? Me La gusta. pregunta que yo iba a hacer era no muy relacionada, pero Estamos vamos a responderte ya. conectados. Estamos conectados. En realidad yo nunca he hecho BDD, sé más sobre el concepto, pero o sea, en la práctica no solamente trabajo con BDD, o sea que no tengo tanta base para opinar. Tú sabes que Yo, yo prefiero TDD, o sea, siempre, comparado con cualquier otra cosa. yo lo he usado los dos. Yo no creo que uno excluya al otro necesariamente. Aunque por lo general el que empezó con BDD se va por ahí y dice que BDD es una mierda o lo que sea. O que no interesa tener ese tipo de test dentro de su aplicación. Pero yo creo que uno no excluye al otro. Yo creo que tú puedes tener tu BDD tranquilo y tú puedes hacer TDD de partes específicas del código que no necesariamente es un behavior, sino que es una función específica que tú quieres asegurarte que siempre funciona. Exacto. Exacto. Yo he trabajado poco con BDD, pero sí trabajé en una empresa que lo usaba y de verdad, aunque entiendo por qué tú lo puedes usar, entiendo que eso es mi punto de vista. No añade tanto valor como TDD, donde tú puedes tener unit test y puedes tener feature test y puedes tener, o sea, hasta integration test. Lo único que independientemente del tipo de test que tú hagas, yo estoy como que muy en contra. O sea, o por lo menos a mí no me gusta hacer, probar cómo se renderizan las cosas ya en la capa del view. O sea, cómo este string de fechas se tiene que ver que se imprimió en este formato y cosas así. Porque yo siento que esas son cosas que te tomó trabajo construirlo y luego el mínimo cambio que se haga en el frontend te va a romper los tests y tengo que ir a volver a actualizar el test. Entonces, agrega como mucha carga de mantenimiento, donde en realidad, si tú simplemente estás probando que tú al view tú le estás pasando un objeto que contiene la fecha, tú no tienes que estar probando cómo esa fecha fue renderizada. Ya eso que sea otra cosa. Simplemente como un test de que está disponible. Pero cosas como asegurarse que acciones que el usuario puede hacer se estén cumpliendo como deberían, eso sí son cosas importantes que hay que probar. Eso sí, claro, ya eso es diferente. Y, pero sí, más que nada yo diría al nivel de renderización. Pero fuera de eso, yo entiendo que los test son lo que permiten que tú duermas tranquilo por la noche. De que no te van a llamar, de que se cayó todo, de que funciona así en una computadora y no en otra y demás cosas. O sea, Pero entonces hablando de TDD, de que heavy, TDD es bacanísimo y te ayuda muchísimo, pero TDD implica que tú deberías hacer el test primero, hacer que falle, después crear el código que hace que ese test pase y así sucesivamente. Siendo sinceros, ¿cuántas veces ustedes han hecho eso desde el principio?
Muy Yo tiendo o sea, yo lo hago, digamos, como mitad de la vez. Aunque hay más veces donde yo hago eso que donde no lo hago. Pero no soy tan estricto de que, primero tiene que fallar y luego. Sino, o sea, yo escribo un test completo donde todavía no existe ni el objeto, ni existen los métodos, sino como wishful thinking, así como que este es el código que yo quisiera tener eventualmente. Y a medida que voy ejecutando el test me va diciendo como dónde, qué es lo que tengo que hacer la siguiente vez. Sí, cuando yo lo hago mucho es cuando yo estoy muy cansado. O sea, cuando ya yo estoy como que, no estoy pensando bien, ¿cómo yo quisiera que esto funcione? Bueno, así. Y yo ejecuto el test y el mismo test me dice, hey, esta clase no existe. Eso es lo que tengo que hacer ahora. Voy a crear la clase. O sea, como que mi carga cognitiva se vuelve mínima. Yo no tengo que estar pensando, sino el mismo código me dice como, hey, esto es lo que tú tienes que hacer ahora. Entonces, en ese sentido, sí, ahí es cuando más yo hago eso. Pero, y el otro caso donde siempre lo hago es cuando es un bug. Yo primero escribo el test, me aseguro que el test falle, arreglo el bug, si el test pasa, luego lo pruebo, ok, está todo bien. Pero normalmente para feature nuevo, muchas veces a mí no me gusta hacerlo porque yo todavía no tengo claro cómo va a ser el diseño, de cómo voy a terminar, o sea, cómo quiero que el código sea al final. Entonces ahí yo me doy como libertad de exploremos soluciones y luego escribamos. Exacto, ese siempre ha sido mi problema con TDD. Por lo general, cuando es un feature nuevo, yo no estoy seguro de cómo va a terminar lo que yo estoy haciendo. Y entonces yo simplemente comienzo a crear código, hago esto, no me gustó de esta forma porque tiene tal limitación. Me voy por este lado, como que más o menos, pero hay otra que está mejor. Y al final termino con algo totalmente diferente a lo que yo pensé que iba a hacer del principio. Entonces, como que escribí el test al principio, creo que me tomaría más tiempo. Y quizá no una pérdida de tiempo, pero me tomaría más tiempo. Y es menos divertido también para mí. Sí, al final tú estás agregando más código que mantener. O sea que mejor hacerlo. No importa si al final o al principio, pero escriban código, que eso le va a ayudar. Test, definitivamente. Test. Escriban test. A mí lo que se me abrió el pecho cuando yo traté de hacer TDD en el frontend, porque eso era con Snap y cosas, y entonces estaba perdidísimo. Al final del día fue, ok, yo voy a hacer la página y ponerle el test de, mira, se tiene que ver así como se está viendo ahora mismo, tiene que tener esto y eso. Bueno, señores, ustedes tienen más preguntas. Tenemos que dejar más preguntas para la parte 3 de entrevista. Ahora, yo he pensado, deberíamos hacer un live en algún momento donde permitamos que más gente entre y no haga Sí. Eso suena una muy buena idea, realmente. de nosotros. Déjenlo por ahí escrito si les interesa eso. Déjenlo escrito y denos un feedback de eso. Y señores, vamos a anunciar por aquí que vamos a tener algunos episodios que van a ser solamente audio. Así que si usted nos está viendo a través de YouTube, vaya pensando a través de cuál aplicación nos va a escuchar de aquí en adelante, como Apple Podcasts, como Spotify, como Stitcher. Vamos a subir algún episodio solamente en esa plataforma para hacer una cuanta prueba. Y si a ustedes les parece bien, déjenos saber a través de los comentarios. Recuerden escribirnos sus preguntas, los temas que ustedes quieren que nos hablen. Ya hemos ido haciendo algunos de los que ustedes nos han sugerido. Y hasta la próxima, señores. Esto ha sido todo por hoy, esperamos que les haya gustado y les sea de ayuda. No olviden darnos su feedback en la plataforma que están utilizando para escucharnos. De igual manera, dejen en los comentarios o por nuestra cuenta de Twitter cualquier pregunta o tema que quieran que tratemos en un próximo episodio. Hasta la próxima semana.